través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Hoy vamos a conversar sobre actualidad en educación y en investigación al mismo tiempo, porque han pasado 4 meses desde que el mundo de la investigación científica está a la espera de novedades respecto del futuro de las becas Chile y el resto de los programas de investigación que quedaron suspendidos producto de la pandemia por COVID-19. En los últimos días trascendió y ha tomado fuerza la opción de que éstas pasen a transformarse en créditos con intervinientes de la banca, lo que ha generado una respuesta crítica, desde luego, por parte del mundo científico. Pese a que desde el Ministerio de Ciencias aseguran que el tema aún estaría en evaluación, las fuentes de la moneda advierten, en cambio, que el asunto ya estaría zanjado y que el próximo año solo habría becas para programas de doctorado, quedando solamente la opción de créditos para quienes busquen especializarse en el extranjero. La situación en torno a las convocatorias anuales de posgrado y el financiamiento estatal para programas científicos ha generado un amplio debate, tanto en el mundo de las ciencias como en el resto de la academia. La opción de que las becas de especialización pasen a financiarse a través de créditos ha generado el resquemor en muchos sectores, donde la principal pregunta que ha surgido es por qué el gobierno pretende quitarle financiamiento estatal a investigaciones y programas científicos en momentos en que la principal preocupación debía ser la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus. Son diversas las organizaciones y centros de estudio que han investigado las consecuencias de las políticas de endeudamiento en la educación superior, siendo el crédito con aval del Estado, CAE, una de las más conocidas y a la vez una de las que evidencian el alto nivel de endeudamiento y morosidad a los que se ven expuestos los supuestos beneficiarios. Por otra parte, está el caso del crédito Corfo de posgrado. Sobre esto, desde la organización Ciencia contra el Recorte han insistido en que la alta masculinización en el proceso de acceso a los créditos es un ejemplo de retroceso en las políticas de inclusión y género que debieran ser parte de la oferta educativa general. Sobre este punto, cabe recordar que el informe de la OCDE y del Banco Mundial sobre becas Chile precisamente reconocía ya el año 2011 como positivos los aspectos de inclusión de este programa en términos de género, discapacidad y descentralización. Para el caso del primer criterio, dicen desde la agrupación, la implementación de este crédito sería totalmente contraproducente. Respecto al segundo, señalan que programas que apuntaban en esa línea, como el plan de magíster en el extranjero para personas en situación de discapacidad, fueron suspendidos. Sobre el tercer criterio, desde Ciencia contra el Recorte advierten que al observar los números y cifras que dejó la aplicación del crédito Corfo, queda en evidencia que los resultados en cuanto a descentralización fueron bastante mediocres. Así también manifestaron su preocupación por la alta concentración de beneficiarios en la región metropolitana, donde el año 2016 un 85% de los créditos Corfo de posgrado fueron entregados a estudiantes de esta región, algo que para los científicos sugiere que la implementación de créditos no es efectiva como política de inclusión educativa, ya que junto con el desmedro en cuanto a género y a inclusión de la banca, sectoriza y discrimina regionalmente. Esto es importante porque quien accede o puede postular a un crédito tiene que mostrar capacidad de endeudamiento.
y la capacidad de endeudamiento no la tiene cualquiera. Y en este país la desigualdad social no solamente se da en distribución por deciles de ingresos, sino que también por región. Para que tengamos el dato a mano, en Chile el 82% de la población perteneciente al segmento ABC1 vive en Santiago. Con ese nivel de concentración de la desigualdad social a nivel de la región metropolitana, desde luego que es impensable que desde regiones haya ese soporte que formalmente se está pidiendo para el acceso a los créditos, que desde luego ya de por sí son regresivos. El sociólogo y vocero de Ciencia contra el Recorte, Camilo Godoy, enfatizó en la importancia que revisten los criterios de inclusión, género y descentralización en las políticas públicas enfocadas en el financiamiento de los posgrados, temas que no han sido abarcados de buena manera por las alternativas crediticias para financiar los estudios. Nosotros lo que vemos es que todas estas variables de alguna manera se están incumpliendo, sostuvo Godoy. Este año, por ejemplo, recortaron también las becas de magíster para personas con discapacidad. Entonces, junto con ello, el tema del crédito Corfo de posgrado fue una política pública que generó una alta masculinización de los becarios y a la vez que los beneficiarios se concentraron en la región metropolitana. Esto, además de generar utilidades a la banca, a los bancos Itaú y Banco de Chile, cosa que a nosotros nos parece que ya no puede seguir ocurriendo, precisó el sociólogo y vocero de Ciencia contra el Recorte. Esta afirmación viene de la experiencia con el crédito Corfo de posgrado, el que durante sus años de funcionamiento tuvo una participación activa de la banca, enriqueciendo y aportando ganancias a instituciones privadas como el Banco Itaú y el Banco de Chile, ya que eran estas las que finalmente facilitaban el dinero a los estudiantes para cubrir sus estudios. En una columna publicada en la prensa nacional recientemente, tanto Godoy como Jaime Cataldo, ambos de Ciencia contra el Recorte, hacen referencia a investigaciones realizadas por CIPER y Fundación Sol, a la que ya nos hemos referido en este programa como fuente de análisis de los procesos educativos relacionados con la economía, para constatar los efectos negativos del financiamiento estatal a los bancos, donde destacan que junto con un endeudamiento del cliente, devienen situaciones como un significativo desembolso de dinero por parte del Estado y el enriquecimiento de la banca. No entendemos cómo puede proponerse una medida tal como modo de subsanar un escenario de supuesta falta de ingresos por parte del Ejecutivo, pues esto puede ocasionar un mayor gasto para el Estado y una transferencia de dinero desde este hacia el mundo privado, sostienen Godoy y Cataldo en la mencionada columna. Sin embargo, ambos enfatizan en que están por la reformulación de los programas si es que así es necesario y que están a total disposición de apoyar para mejorarlos, pero que esto no implique en modo alguno eliminarlos. En la misma línea, el director del programa de bachillerato de la Universidad de Chile, Jorge Babul, se refirió a la importancia estratégica que la inversión estatal para cualquier país y las consecuencias negativas que tiene el reducir este tipo de programa en circunstancias como la actual, donde la pandemia del coronavirus ha dejado en evidencia las carencias derivadas de una ausencia de planes de desarrollo estatal claros. No existe eso, que a uno lo tienten con resolver un problema nacional y seguir formando profesionales, investigadores que avancen en el conocimiento. ¿Por qué se necesita eso? Porque un país es lo que su gente sabe. Ahora en la pandemia se ha notado y no hemos necesitado saber solamente del coronavirus, de psiquiatría, entretención, arte, todas las actividades humanas han salido a la superficie. Entonces, nosotros somos lo que sabemos, sostuvo
el bioquímico y académico de la Universidad de Chile. El destino del país tiene que ver con lo que la gente de este país sabe. Por lo tanto, nosotros lo vamos a poder hacer mejor en cualquier actividad humana si es que sabemos más. Pero obviamente que tiene que haber un plan de desarrollo y ese plan tiene que ver con lo que el país quiere, el cómo queremos ser como país. Si vamos a estar jugando a que por 4 años vamos a hacer lo que quiere un sector y después por 4 años lo que quiere otro sector, entonces no vamos a ir para ningún lado, porque hay ciertas cosas que necesitan de estabilidad en el tiempo, agregó el académico. Asimismo, para Babul, la política de créditos para financiar los programas de especialización no resuelve el tema de fondo, ya que hoy en día cualquiera con los medios económicos necesarios podría acceder a ese préstamo simplemente acudiendo a una institución financiera. Para él, sin un plan de desarrollo estatal, no habrá beneficios a largo plazo para el país, independientemente del financiamiento que tengan los programas por un sistema u otro. Encuentro terrible esto de los préstamos para formar investigadores especializados en distintas áreas. ¿Acaso debiera existir de todas maneras? Uno dice, bueno, el que quiera que pida un préstamo y vaya a estudiar, pero eso uno lo puede ir a pedir a un banco. Si yo quiero desarrollar una empresa voy al banco, pido plata y la desarrollo, indicó Babul. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de becas y de promover ciertas actividades que el país necesita para los planes de desarrollo que ha decidido. En este momento tenemos becas, pero no tenemos un plan de desarrollo y ese es el problema. Entonces, la gente dice, ¿para qué estos cabros quieren ir a estudiar allá? Porque hay una disociación, concluyó el bioquímico y director del programa de bachillerato de la Universidad de Chile. Pero en el Ministerio de Ciencia y Tecnología descartan que esta sea una decisión tomada. Desde la cartera argumentan que en medio de una discusión presupuestaria todavía no están definidos los montos y el cómo va a funcionar las becas durante el próximo año todavía, aseguran allí, sería materia de análisis. En ese sentido, advierten que, pese a que el debate ya se está dando en el mundo académico, aún no hay una definición para el próximo año en torno a las becas Chile, que ésta surgirá a partir de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2021 y que se concretará, si es que realmente se concreta, con la modificación del respectivo decreto, cuestión que aún no se ha zanjado. Y claro, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está tratando de realizar una vocería, entre comillas, ni siquiera optimista en el tema, sino que de tratar de dilatar el conocimiento público de la situación. Es decir, está simplemente como organismo de fachada, porque ni recursos económicos tiene para promover investigación, como organismo de fachada de una decisión de la moneda, haciendo simplemente relaciones públicas, mientras todas las señales de la moneda apuntan en la dirección de la supresión de las becas Chile en general, porque las becas para programas de doctorado son muy pocas en comparación con las becas que en cualquier país del mundo existen para los programas de magíster en el extranjero. Aquí la situación es bien compleja. Nosotros somos el país con menor proporción de inversión en ciencia y tecnología de toda la OCDE. Para tapar esa situación, en este país
se creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología. No se creó para salvar la situación. De hecho, mientras el ministerio aquel era creado, ocurre que los montos globales destinados al sector fueron reducidos. Algo bastante parecido es lo que ocurrió con el Ministerio de Cultura, que ya sabemos que es otro organismo de fachada, de nuevo sin recursos, que se dedica a hacer relaciones públicas, y lo mismo pasó con el Ministerio del Deporte. Es decir, carteras creadas simplemente para dejar callada a la opinión pública, pero que más allá de lo propagandístico resuelven exactamente nada. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. En el caso que nos importa, que es el ámbito, en este caso, de la ciencia y la tecnología, estamos hablando del aspecto más sensible de la vida académica, de la vida universitaria, lo que define a una universidad, lo que la distingue de un instituto profesional o de un instituto técnico, es el trabajo de investigación, de creación del conocimiento, que es lo que nos está haciendo. Y Chile, estando en la parte más baja de la tabla de la OCDE en materia de inversión en ciencia y tecnología, hoy día se está dando el lujo, además, en lugar de revertir esa situación, de profundizarla con este plan que tiene el Ejecutivo de asestar un durísimo golpe a los programas de beca para magíster en el extranjero. Un país que no es capaz de garantizar la infraestructura mínima necesaria para sus investigadores, ahora además está cerrándole el paso a que al menos algunos de ellos puedan, por mérito propio, porque de eso se trata una beca, por mérito propio, optar a una mejor calificación académica en el extranjero antes de volver a aportar al desarrollo del país. Eso es
realmente impresentable, muy preocupante. No es ni el primer, ni segundo, ni tercer golpe que en estos años recibe la comunidad científica nacional, la pequeña comunidad científica nacional y la comunidad académica, porque, como decíamos, cuando se asesta un golpe al ámbito de la investigación, al ámbito de la ciencia, lo que se está haciendo es profundizar el desmantelamiento estructural de la vida universitaria propiamente tal. Eso en este país es gravísimo. Aquí hay una paradoja bien grande. Después de muchos años de que los estudiantes estuvieron bogando para poner fin a los créditos absolutamente viciados para educarse en este país, por fin, en los últimos años se ha ido avanzando en una gratuidad progresiva y en el marco mismo de la pandemia, además, se ha llegado a un consenso en el Congreso respecto de la necesidad de suspender absolutamente e indefinidamente la condición de morosos que puedan tener los estudiantes con los préstamos usureros con los que la banca está negociando mientras ella misma recibe los fondos directamente del Estado. Entonces, aquí pasamos de haber entendido eso como país a que de nuevo el gobierno está tratando de inventar los créditos, pero ya que no le resultó en un sector, ahora los quiere inventar en otro. ¿Cómo vamos a subordinar la necesidad de desarrollo científico de un país a la capacidad de endeudamiento personal de sus estudiantes, de sus posgraduados o los de quienes postulan a un doctorado? Eso es absolutamente regresivo e incoherente con los mismos argumentos que en el último tiempo se han esbozado y se han sostenido en la materia. El crédito no tiene lugar alguno de coherencia para su existencia en el ámbito de la educación. Lo mismo podríamos decir de un derecho estratégico como la salud. Tampoco, porque la salud va a depender de capacidad de pago o endeudamiento. Lo mismo con educación. Este tema es abordado además en el último número del Boletín de Academia Libre, en su editorial, donde se pone el acento precisamente en este desmantelamiento de los fondos necesarios para investigación y para realización de estudios de posgrado. En general, a nivel académico, es en los posgrados donde está alojada en general la masa crítica dedicada a la investigación. Y eso no es un caso aislado el de Chile, es en general así en el mundo. Pero allí además, en ese editorial, se vincula ese proceso estructural de desmantelamiento de los fondos de investigación del ámbito universitario con aquello que las universidades han venido haciendo en el último tiempo. Vale decir, mientras desde una política central se quita fondos estructurales a la vida universitaria, las universidades están tirando los brazos, o lo que queda de universidad en cada institución que se llama así, están estirando los brazos hacia los sectores que uno jamás podría haber visto vinculados a lo que podría llamarse educación superior. Por una parte, tenemos la Universidad de Chile y la Universidad Católica, dos universidades que pertenecen al ámbito de lo público, en el papel al menos, con sedes centrales que llevan el nombre de los magnates dueños de este país.
si el auditor quiere comprender por qué las principales universidades del país no desarrollan programas de docencia, investigación y extensión que busquen enfrentar, por ejemplo, la pobreza, que busquen indagar en torno del desempleo, y por qué no levantan la voz contra la desigualdad social, por qué no levantan la voz contra las administradoras de fondos de pensiones, es porque finalmente están recibiendo fondos de los dueños de este país. ¿Hace cuántas décadas que no vemos a la Universidad de Chile levantar la mirada en serio al respecto? Al contrario, el rector Ennio Vivaldi dijo hace 2 meses que no hiciéramos críticas al gobierno por cómo se está administrando el tema del COVID. ¿Cómo podría ser eso parte de el objetivo de una universidad, si la universidad era el ente crítico de la sociedad? Pero así como las universidades están hace años estirando los brazos y haciendo pactos poco conocidos por la opinión pública, pero que están ahí, en el papel, con la banca privada, con el sector privado en general, también han estado, y de manera mucho más desconocida para la opinión pública, firmando convenios de cooperación con las Fuerzas Armadas y de Orden, incluso con Gendarmería. Con Gendarmería, ya lo hemos denunciado, programas tecnológicos desarrollados por ingeniería de la Universidad de Chile para los procesos de represión y vigilancia de los internos. ¿Ese es el aporte de la universidad a la vida social del país? Convenios de cooperación con Carabineros para Plan Cuadrante. ¿Qué es eso? Programas de soporte tecnológico para la Policía de Investigaciones. Pero hay más, porque a comienzos del año pasado la Universidad de Chile firmó un convenio de colaboración aeroespacial con la Fuerza Aérea de Chile para efectos de control del espacio aéreo. ¿Y cuál es ese objetivo nacional de control del espacio aéreo? Lo firmó el comandante en jefe de la Fuerza Aérea con el rector de la Universidad de Chile en momentos en que la FACH estaba siendo requerida por la Contraloría General de la República por negarse a informar los nombres de quienes habían bombardeado el Palacio de Gobierno. ¿En qué momento las Fuerzas Armadas han estado trabajando por el desarrollo del país, por la paz del país? Todo ese discurso de vigilancia de la frontera se esfuma cuando vemos que las Fuerzas Armadas en la historia de este país han estado directamente y sencillamente involucradas en los principales genocidios que se han cometido dentro del territorio nacional, o como dijera tantas veces Pinochet, el supuesto enemigo interno. Y mientras las fuerzas castrenses no dan todavía una señal clara de respeto a los derechos humanos, la principal universidad del país firma un contrato de colaboración para efectos de fortalecer el trabajo aeroespacial de vigilancia y control aéreo de la FACH. Realmente impresentable. Ese documento está disponible en internet por si alguien lo quiere leer, y están las declaraciones del comandante en jefe sobre los alcances que ese acuerdo tiene. Ese acuerdo no se firmó solo, lo firmó la rectoría, el rector en persona de la Universidad de Chile. Y lo menciono porque a fines del año pasado, también, unos meses después de esa firma, ahora fue la Universidad de Concepción la que firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Defensa, para supuestamente colaborar en programas relativos a la industria del sector armado. ¿Pero cuál es la industria del sector armado? Es la industria del armamento. Si la noticia que estoy comentando
aparece encabezada en internet por un desfile de tanques. Y entonces aparece la Universidad de Concepción. Ustedes se acordarán de la Universidad de Concepción, la emblemática Universidad de Concepción, con la que, por ejemplo, se realizaron los grandes encuentros internacionales de escritores liderados por Gonzalo Rojas. Esa emblemática Universidad de Concepción hoy día está firmando acuerdos de colaboración con el Ministerio de Defensa, y en ese marco es que la semana pasada concluyeron un seminario en el que desfilaron las exposiciones de FAMAE y de todas esas empresas armamentistas del brillante porvenir de la guerra, al que el mundo académico ha estado empezando a respaldar, seguramente en su desesperada búsqueda de financiamiento, porque hace mucho tiempo que no oímos a las universidades del país reclamar una reducción del presupuesto en el gasto de defensa en favor de educación, como históricamente habían hecho. Esa es la razón de fondo. Y desde luego que ese es un escenario tétrico. Se reducen los fondos para la educación superior, y la educación superior, si acaso puede llamarse superior, termina haciendo este tipo de cosas que no tienen un alcance real de conocimiento para la opinión pública. Las señalamos acá, como también señalamos ahora que la OCDE acaba de publicar un informe que da cuenta de que Chile es el país peor posicionado de todo ese bloque, repito, el país peor posicionado de todo ese bloque para efectos de un eventual retorno presencial a clases. Un tema que hemos abordado en tantas ocasiones, dada la majadería impresionante del ministro de Educación en la materia, pero ahora es la OCDE la que se pronuncia y la que está diciendo: atención, Chile tiene 31 estudiantes promedio por sala de clases. Eso quiere decir que en la mayor parte de los colegios esos estudiantes son al menos 40. Al otro lado de la balanza hay países que tienen un promedio de 18 estudiantes por sala de clases. Es decir, prácticamente Chile dobla la situación de muchos otros países del bloque y se ubica en el peor lugar, con la mayor concentración, con el mayor hacinamiento, mientras más avanzamos en la curva, además, de pobreza en el territorio nacional. Esos son los datos concretos que arroja la realidad internacional respecto de lo que está pasando en este país. ¿Están las cosas concatenadas, están vinculadas entre sí? Desde luego que están vinculadas entre sí. Si nosotros vamos a hacer una apuesta por mejorar la calidad de la educación de este país, no podemos descuidar el ámbito de la investigación, no podemos descuidar el ámbito de la ciencia y no podemos descuidar el ámbito de la seguridad sanitaria de los estudiantes, profesores y trabajadores no docentes de los establecimientos educacionales, que son los que un día van a nutrir la matrícula universitaria.
fui cuidando tras la ventana, en que los libros letra por letra se te entregaban. Ay, 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 se te entregaban. ¿Cuántas ventanas tiene la vida entera? ¿Cuántas ventanas? ¿Quién lo creyera? Por la ventana que el estudiante triste vigila, oíste un día la voz quemante de la guerrilla. Ay, 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 de la guerrilla. Y otra ventana tiempo más tarde te dio el encierro, y en vez de vidrios tenía dedos de hierro negro. Ay, 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 de hierro negro. ¿Cuántas ventanas tiene la vida entera? ¿Cuántas ventanas? ¿Quién lo creyera? Cortaste el hierro, saltaste el muro, corriste afuera, y la metralla volteó mi sangre sobre la tierra. Ay, 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 desde tus venas. Duerme tan hondo bajo la piedra el hijo niño, pero en la lucha del guerrillero viviendo al tiro. Ay, 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 yo lo diviso. Con cada hombre caído, hora tras hora, crece la lucha libertadora. Y en este bloque en que conversamos sobre arte y cultura, quería recordar que la semana pasada ya mostrábamos esta paradoja de que mientras el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se ha dedicado a nada, a cero apoyo al mundo de los artistas tan golpeados por la situación de pandemia que vive el país desde marzo, Francia y su centro Pompidou han rescatado la historia del documental chileno con una muestra que es la más grande que se ha hecho hasta ahora como retrospectiva sobre el cine documental chileno.
un reconocimiento fuera de lo que no se hace con los artistas en su propio país. Era una muestra, decíamos, que empieza, ¿verdad?, ahora en septiembre y que termina en diciembre. Pero si eso ocurre en el ámbito del cine documental, a propósito de reconocimiento en el extranjero, aquí hay otra información que precisamente da cuenta de un nuevo ejemplo de este tipo de valoración que se hace sobre nuestros creadores nacionales fuera del país. Alcanzó a exponerse durante 275 días en el emblemático edificio de la UNCTAD 3 antes de su desaparición. El textil Multitud 3 de Gracia Barrios fue una de las obras que se hicieron en el marco de la inauguración del gran edificio construido para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el Tercer Mundo durante el gobierno de la Unidad Popular. Tras el golpe de Estado, las creaciones desaparecieron. Recuperada en 2001 y donada al Museo de la Solidaridad Salvador Allende en 2005, el textil Multitud 3 es una de las piezas más importantes de la colección. Sin embargo, hoy no se encuentra en su sala de exposición habitual. Por estos días es expuesta en el Gropiusbau, una de las sedes donde se desarrolla la Bienal de Berlín hasta noviembre próximo. Inaugurada en septiembre de 2019, la 11ª Bienal de Berlín realizó de manera secuencial una serie de actividades y finalmente se tuvo que suspender debido a la pandemia. El sábado pasado inauguró su última etapa titulada The Crack Begin Within, que se articula en torno a temas como solidaridad, vulnerabilidad y resistencia. La curatoría, a cargo de María Berríos, Renata Cerveto, Lisette Lañado y Agustín Pérez Rubio, tiene un fuerte foco en el arte latinoamericano y femenino. Este capítulo de la Bienal cuenta con obras del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el artista visual Óscar Fernando Morales Martínez, Francisco Copelo y los artistas mapuches Paula Baeza Pailamilla y Francisco Huichaqueo. La participación del museo en la 11ª Bienal de Berlín es un reconocimiento al Museo de la Solidaridad Salvador Allende y su modelo museológico único en el mundo, gestado fuera de los cánones hegemónicos en que se basa la utopía de formar un museo mediante donaciones de artistas comprometidos socialmente, dice Claudia Saldívar, directora del museo. La presencia del Museo Salvador Allende en esta edición de la Bienal de Berlín ha tenido dos etapas. En la primera experiencia, cuando recién fue inaugurada la muestra, se exhibió la fotografía El pueblo tiene arte con Allende de Luis Poirot, desde el libro A los artistas del mundo. Con Luis Poirot nos referimos al gran fotógrafo chileno que, entre otros, inmortalizara la figura de Víctor Jara en sus imágenes. La segunda es la que tiene lugar ahora en el espacio Gropiusbau, donde se expone el gran textil de Gracia Barrios, Premio Nacional de Artes, recordemos, restaurado especialmente para esta ocasión. También forman parte de la muestra un conjunto de 10 arpilleras de mujeres chilenas realizadas en talleres de apoyo a víctimas de la dictadura en Chile, cuyas imágenes relatan los conflictos y las luchas solidarias que se dieron durante esos años en el país, detalla Claudia Saldívar. Además de las obras del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, la Bienal exhibe también trabajos de Francisco Copelo y Óscar Fernando Morales Martínez. El primero, reconocido actor y performer, fue fundamental en el desarrollo de la performance a inicios de los años 60, cuando aún gran parte de su carrera la desarrolló en el extranjero. Fue en Nueva York donde tomó clases de danza y pantomima e incluso trabajó con Andy Warhol. En la Bienal de Berlín,
se exponen algunos de sus collages de la década de los 90 y trabajo documental de sus primeras performances. En tanto, Morales Martínez, artista y poeta chileno, se concentró en su producción artística tras ser internado en un psiquiátrico, diagnosticado con esquizofrenia paranoica. Parte de sus dibujos, donde utiliza marcadores y témperas, son expuestos en esta selección. A esta parte de la muestra de la Bienal de Berlín también fueron invitados dos artistas mapuches, Paula Baeza Pailamilla y Francisco Huichaqueo, como decíamos. Desde 2011, Paula Baeza Pailamilla ha trabajado tanto en performance como en arte textil, basándose en su identidad. En la Bienal expone la obra Curumapu, un trabajo textil realizado en torno a la memoria activa de la Lamyen Macarena Valdés, asesinada por defender su territorio junto a su familia y su comunidad, dice en referencia a la activista ambiental cuya muerte en 2016 es investigada por la justicia. La artista se dio a conocer en 2018 cuando fue invitada por el Museo de la Memoria a participar de la exposición Memorias Reveladas. Mi proyecto consistió en tejer colectivamente como mujeres mapuche para confeccionar este tejido negro pensando en Macarena y el territorio como un mapa negro. Creo que la Bienal es una gran ventana para poder comunicar lo que está pasando el pueblo, nación mapuche y particularmente visibilizar el caso de nuestra Lamyen Macarena, añade. En tanto, el cineasta mapuche Francisco Huichaqueo presenta el proyecto Huenupelon, Cuifi Ul, Portal de la Luz, Sonido Ancestral, donde a través de una serie de piezas audiovisuales explora la cultura mapuche y los sueños lúcidos inducidos por una machi. Los filmes y el sonido protagonista de la trutruca conviven con una serie de objetos en suspensión que usualmente están en custodia en un museo alemán, pero que son parte de la vida cotidiana del pueblo mapuche. Esto es parte del reconocimiento al que me refería al comienzo, el reconocimiento que se hace a los artistas nacionales de distinta naturaleza, de distintas generaciones, de distinto origen, por la calidad de su obra. Y no es el único reconocimiento que por estos días obtienen creadores nacionales. Sucede que Ruidos, una obra de improvisación teatral producida por la compañía Kudehue Impro, fue seleccionada para participar en un encuentro de la especialidad en Chicago, específicamente en el Dramatic Improv Festival. La historia ahonda en los fantasmas que se despiertan en estos tiempos de encierro, y atendiendo a que es una improvisación, se nutre de videos enviados por el público contestando 4 preguntas sobre sus vidas en cuarentena, las que sirven de motor para la creación in situ de 2 historias de personajes en confinamiento. La obra está dirigida por Tomás Sommer y sus funciones, desde luego, han sido presentadas de manera virtual en este periodo. ¿Más reconocimiento? Bueno, no podemos dejar de mencionar el que ha obtenido la semana recién pasada Raúl Zurita, el premio Reina Sofía de Literatura, el galardón más importante que el mundo de las letras en el mundo entrega a las plumas hispano-portuguesas. La presidenta de Patrimonio Nacional de España, Llanos Castellano, ha dado a conocer el fallo del premio, dotado con 42.100 euros, y que conceden esa institución y la Universidad de Salamanca tras una telereunión que mantuvo sobre el particular el jurado. Allí se reconoció la obra del gran autor de Purgatorio y Anteparaíso por, cito textual, su ejemplo poético de sobreponerse al dolor. Son los artistas nacionales visibilizados en el mundo.
Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.